Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, las plataformas de internet. Hoy ha sido un día de perros, largas filas, cancelaciones de vuelo, incertidumbre. Hasta 12 horas han tenido que esperar pasajeros esperando en el aeropuerto ante una situación de incertidumbre y grandes aglomeraciones, porque tenemos una crisis de contagios en la rama de pilotos aviadores y en sobrecargos. Nos reportan 87 pilotos aviadores contagiados y 140 sobrecargos contagiados, así lo dio a conocer el sindicato de pilotos, lo que ha ocasionado cancelación de al menos medio centenar de vuelos hasta el momento y, como le digo, una enorme confusión de qué vuelos salen y cuándo salen. El Aeroméxico ha pedido a sus clientes estar pendientes de la reactivación de sus vuelos y, sobre todo, comprensión ante la cancelación de los vuelos. Yo creo que los clientes de las líneas aéreas comprensión la tienen siempre, pero pues en este caso tienen también necesidad de viajar y un mínimo de certeza. Vamos a ver cómo se atiende este asunto. Hace un momento platiqué con Eduardo Clark, titular de la Agencia Digital de la Ciudad de México, y bueno, pues me dijo que sí, a pesar de que estamos en semáforo verde, porque esa es la parte, digamos, perturbadora de este asunto. Tenemos una crisis en aviación civil. Imagínense que pasara esto mañana en el metro y que dijeran, pues no pueden operar los señores del metro porque todos están contagiados, ¿eh? El lío que se haría. Pues uno se pregunta, no hay protocolos, no hay tripulaciones alternas. En fin, entiendo que el asunto es complicado, pero que te digan que estás en semáforo verde y al mismo tiempo con un colapso de esta magnitud. Esto me dijo Eduardo Clark. El tema creo que principal es que por primera vez en toda la pandemia hemos visto una relación bastante distinta entre los casos severos y los casos leves. Creo que todo el mundo conoce en este momento personas que tienen COVID. Es una de las mayores tasas de incidencia que hemos visto en toda la pandemia. Así es que cuídese mucho. Autoriza COFEPRIS el uso de la pastilla Molnupiravir para controlar, casos que puedan evolucionar de moderados a graves. Creo que es una estupenda noticia. La Comisión Permanente concluyó anticipadamente su primera sesión e hizo una convocatoria para la próxima sesión que sea semipresencial. La violencia en el país no para. Hoy el presidente dio su voto de confianza al gobernador Cuitláhuac García y tuvo que enfrentar una situación muy complicada. Aparecieron 9 cuerpos en una carretera al sur del estado. El gobernador dijo lo siguiente: el operativo para dar los responsables, porque aquí en Veracruz ya es claro que no hay impunidad con ningún tipo de estas acciones y de inmediatamente implementamos los operativos para dar con los responsables. Bueno, pues el gobernador dice que es claro que no hay impunidad, pero no parece ser el caso, ¿no? Hasta que no den con los responsables y digan cuáles son. Seguimos pendientes de lo que ocurre en Zacatecas, si tienen ya alguna explicación de quiénes son los responsables de este desafío al gobierno de Zacatecas y al gobierno de la República, con la aparición, como le comentaba en días pasados, de 10 cuerpos ahí frente al Palacio de Zacatecas. El INEGI dio a conocer que la inflación en México terminó en 7.36%, y bueno, pues tenemos todavía en estos meses una preocupación enorme por el incremento de los precios, particularmente la comida. La Ciudad de México, como le comentaba, pues sigue efectivamente experimentando muchos contagios, pero ha anunciado que no se va a cerrar ninguna actividad y que bueno, pues se mantiene por supuesto todo, se mantiene todo abierto. Se pide por supuesto a la gente que tenga prudencia y que establezcan todos los protocolos sanitarios para evitar más contagios. Vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos en un instante. Le comento que pues veo un retroceso de algunos estados en su color. 3 estados van a naranja, entre otros está Baja California Sur, está Tamaulipas y está Chihuahua. Hay otros estados que van amarillos, entre otros Yucatán y Quintana Roo. El resto de la República está en verde. La capital está en verde, a pesar de que su aeropuerto está colapsado. Bueno, hay largas esperas y cancelaciones de vuelos por contagios. Me enlazo ahora con mi compañero Israel Aldave. Israel, te saludo.
Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Comentarte que la Comisión Especial del Senado de la República para determinar la existencia de violaciones al Estado de Derecho en Veracruz constató, Leonardo, de acuerdo a la información recabada, que la detención de José Manuel del Río Virgen, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, hombre muy cercano al coordinador morenista Ricardo Monreal, pues afirman los legisladores que es una muestra más del abuso de las autoridades en aquella entidad. El equipo de trabajo que encabeza el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, luego de recabar toda la información y analizarla respecto a este caso, determinó, Leonardo, que no hay evidencia alguna que pruebe la presunta participación de Del Río Virgen en el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano al municipio de Cazones de Herrera, René Tobar, por lo cual señalan que el juez Francisco Reyes actuó de manera inadecuada al dictarle auto de vinculación al proceso. Advierten los legisladores de todos los grupos parlamentarios, Leonardo, que conforman esta comisión especial, que van a continuar trabajando para demostrar, dicen con evidencia, todos los casos de abuso de autoridad en el estado de Veracruz. Es en lo que se encuentra, Leonardo, este trabajo por parte de los senadores de la República, principalmente convocados por esta detención de José Manuel del Río Virgen, como lo recordábamos, Leonardo, hombre muy cercano al coordinador morenista Ricardo Monreal. Sí, y hoy quedó claro en la mañanera que el presidente dijo, a ver, sé que hay algunos legisladores que están inquietos con ese asunto, pero todo mi apoyo a, en este caso, Cuitláhuac García, dice el pueblo de Veracruz, y nosotros mismos, dijo el presidente, lo apoyan, así es que, bueno, es también una línea política importante a recordar en la crónica del día de hoy. Israel, te mando un abrazo. A tus órdenes, Leonardo, buenas noches. Y bueno, seguimos con la información. Yo le agradezco mucho al arquitecto Jiménez Ponce, el titular de Fonatur, que hoy converse con nosotros. Rogelio, bienvenido. Gracias, Leonardo, a tus órdenes. Feliz año, todavía es ocasión de decirlo. Leía que hay pues el planteamiento de reformular el trazo del Tren Maya. Cuéntanos qué ocurre, por qué toman esta decisión y cuáles son los escenarios que se están manejando. Con gusto, Leonardo, y felicidades, feliz año para este 2022, quizá todo un éxito para ti. Oye, pues se trata de lo siguiente, Igualmente. Leonardo, mira, nosotros tenemos un derecho de vía que va sobre la carretera, que va de Playa del Carmen hacia Tulum. Este derecho de vía cabe, un poco con calzador se puede decir el tren, pero es nuestro derecho de vía, e implicaba muchas obras de desvíos de instalaciones previas como ductos, como trincheras que llevan ductos de fibra óptica, media tensión, en fin, muchas cosas, implicaba mucha obra sobre la carretera. El sector turismo está muy sensible porque en el 2020 tuvieron un muy pésimo año, ya este 2021 Claro. pasado se recuperaron muy bien, se vienen recuperando muy bien, pero temen que un efecto sobre el tránsito en esta zona lo esté pues ahora sí maltratando su llegada. Entonces se pretende con esto es lograr que un nuevo trazo para el cual nosotros les dijimos, bueno, nosotros tenemos derecho de vía por aquí, si ustedes nos ayudan a tener un nuevo derecho de vía en terrenos de ustedes hacia la parte continental, o sea, el lado contrario del mar, pues con gusto, si ustedes nos ayudan en eso, pues pasamos por ahí la obra, nos sale a nosotros mejor, porque aunque les compremos y nos cueste algo de dinero, esa inversión nos significa también ahorros de no hacer tanta obra de desviación de infraestructura existente. Entonces, funcionó el llamado del presidente, los hoteleros estuvieron de acuerdo y estamos en eso precisamente ahorita ya llevando a cabo un retraso para hacerlo por otro lado, que va a ser más rápida la obra. Hay que volver obviamente a hacer el proyecto, pero los efectos en términos de obra va a ser mucho más eficiente y sobre todo no vamos a estorbar el tránsito por la carretera existente. Ya. Y va a pasar, digamos, a espaldas de los hoteles. ¿Será una indemnización, leía, de 1,000 millones, es correcto? O sea, Más la o compra menos, de terrenos. Las compras de terrenos, pero nos vamos a estar ahorrando cerca de 3,000 a 5,000 millones tranquilamente. Ya. Y Porque todas las dejamos afectaciones que esto podría... Sí, ¿Se gana porque tiempo en calendario con esto? también, porque ya no tenemos tanta obra, ya no tenemos ese volumen de obra que tenemos que estar haciendo en términos de cuestiones de desvíos, arreglos de carreteras, etcétera. Entonces se mantiene, digamos, en el calendario que se tenía previsto. El proyecto se mantiene firme.
Así es, exactamente. O sea, el calendario es el mismo. Ya, pues así están las cosas. Rogelio, pues muchas gracias por el enlace y seguimos pendientes. Gracias a tus órdenes, muy amable. Hasta luego. Gracias, Rogelio Jiménez Pons, ahí lo tiene. Pues esta es la explicación del trazo, el nuevo trazo que tiene en este caso el Tren Maya y pues el acuerdo al que están efectivamente llegando. Se está aterrizando el acuerdo con los hoteleros, serían 1,000 millones por la compra de estos terrenos y habría pues el ahorro que ya le explicó el arquitecto. Sara Pablo, te saludo. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. La Presidencia de la República realiza un análisis del presupuesto del Instituto Nacional Electoral y en los siguientes días va a proponer al organismo un plan de austeridad que, si bien no será obligatorio, pues de ahí se podrían obtener recursos para realizar la consulta de revocación de mandato. Según dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que tiene información de que hay muchos gastos superfluos y extravagancias, empezando por los sueldos de los consejeros, pasando por viajes, renta de vehículos, contratación de asesores, seguros médicos y cajas de ahorro. Dijo el presidente que no tiene por qué haber una diferencia en el pago que recibe el consejero presidente Lorenzo Córdoba y el que recibe él, ya que trabajan igual, dijo, o que uno trabaja más que otro. No es así, de modo tal que deberían de ganar lo mismo. Esto fue lo que señaló. Entonces, si hay voluntad, de ahí va a haber suficientes recursos. Luego, ¿quiénes son los proveedores de la credencial? Revisar eso. ¿A quiénes les han dado siempre los contratos? Una revisión. Todos tenemos que informar aquí todos los días y tiene que haber escrutinio público. Sí, les voy a presentar formalmente un plan de austeridad. Yo creo que en una semana lo tengo. Es el remedio y el trapito. Pues ahí lo que dijo el presidente sobre este asunto del Instituto Nacional Electoral. Y ya sobre el tema de la pandemia de COVID, señaló que la variante Omicron es muy contagiosa, pero él sostiene que no hay todavía incrementos en la hospitalización que hagan pensar que pueda haberse rebasado el sistema de salud. Casi al final de la conferencia se supo que la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, dio positivo a COVID. El presidente dijo que la vio hace unos 3 días, pero que no tiene ningún síntoma y que ya no se realiza estas pruebas periódicas que antes se hacía pues cada martes, Leonardo. Oye, muy llamativo el apoyo que le dio al gobernador de Veracruz, ¿no? Sí, sin duda, aunque ya lo había expresado en 2 ocasiones, también cuestionado sobre este asunto, él pues de nueva cuenta hoy deja muy en claro que él confía plenamente en Cuitláhuac García. Dijo que es un hombre honesto y que hacía mucho que Veracruz no tenía un gobernador de esta naturaleza, pero sí, es claro el respaldo que tiene el gobernador de parte del presidente López Obrador. Sí, muy manifiesto el apoyo. Oye, y nada más como anécdota, el pecado de ver, ¿no? De verle la cintura para abajo a la señora Carla Bruni. ¿Se lo preguntaron al presidente o él lo sacó? No, él lo sacó porque hablaba de Genaro García Luna y hablaba de que en otros tiempos pues se sentían, decía él, pues ciertamente poderosos, y que entonces en un acto con arrogancia o con autoritarismo, algo así, pues había cometido esta mirada irrespetuosa. El pecado de ver a Carla Bruni. Bueno, pues muchas gracias, Sara, cuídate. Hasta luego, buenas noches. Nunca me imaginé que llegáramos a eso en una conferencia presidencial, que si alguien vio. Por cierto, yo estuve en esa cena, tuve el privilegio y sí, vi que muchos caballeros, pues veían, era una mujer muy atractiva y muy llamativa, pero no hubiese pensado que tantos años después esta mirada, me recuerdo que había un papa que decía, ¿no? Le hicieron, fue famoso aquello, el pecado de ver, que decía no había que ver a las mujeres con deseo, y a partir de ahí, pues los italianos que eran muy guasones decían, el pecado de ver a las señoras en distintas, a las señoras guapas o a las no tan guapas, todas son guapas, ¿no? Pero esta idea de verlas de la cintura para abajo, se ve que al presidente no le parece tampoco apropiado, pero nunca pensé que ese fuese motivo también de preocupación presidencial. Carlos Navarrete, Veracruz, ¿qué novedades tenemos? Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buena noche.
Fíjate que hoy por la mañana fueron hallados los cuerpos sin vida de 9 personas. Esto ocurrió al sur del estado, a un costado de la autopista Villa Isla-Cosamaloapan, concretamente en el municipio de Ciudad Isla, Veracruz. Leonardo, el último hecho de esta magnitud, digamos, hablando de un multihomicidio, ocurrió en enero de 2018, cuando fueron hallados los restos desmembrados de 9 personas en una camioneta abandonada en la ciudad de Jalapa. Esto en 2018. El día de hoy también fueron 9 personas. Se trató de 8 hombres y una mujer. Los restos presentaban huellas de tortura. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez habló al respecto. Él fue cuestionado concretamente, Leonardo, sobre una cartulina que apareció a un costado de estos 9 cuerpos hallados el día de hoy por la mañana, una cartulina firmada por un grupo delincuencial en el que se lanza una amenaza contra el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, a quien se le señaló de tener supuestos vínculos con un grupo antagónico. Tratemos de no dar, digamos, publicidad a las narcomantas. Una manta ahí con un recado. Uh-huh. Efectivamente, el gobernador habló sobre este tema, dijo que el que nada debe, nada teme, y que el secretario se encuentra tranquilo, que se encuentra trabajando. Al momento, Leonardo, no hay personas detenidas, los cuerpos están en proceso de ser identificados. El gobernador también descartó que dentro de estas víctimas vaya, digamos, algún familiar del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos. Se le preguntó directamente sobre este tema y lo desmintió. Leonardo, tenemos listo el audio del gobernador, habló sobre este tema, el hallazgo de los 9 cuerpos el día de hoy. Escuchemos. Uh-huh. Decirles que nosotros no vamos a entablar ningún tipo de diálogo o presunta comunicación con los grupos delictivos de ningún tipo. Nosotros vamos a actuar apegados a derecho. Quien cometa este tipo de actos, todo el peso de la ley. ¿Sí? Y no tenemos temor. Ya sabíamos a qué veníamos, a un estado donde se dejó penetrar a estos grupos delincuenciales que crecieran. Tal parece que se pusieron de acuerdo hasta para repartir de las zonas de Veracruz en una presunto contubernio con la autoridad estatal. Bien, Leonardo, pues palabras del gobernador Cuitláhuac García Jiménez en relación a este hallazgo, 9 personas sin vida en el sur del estado de Veracruz. Qué fuerte. Oye, entonces me decías, ¿son 8 mujeres y un hombre o te entendí al revés? Sí, al revés, Leonardo, fueron 8 hombres y una mujer. Y una mujer. Los cuerpos hallados esta mañana, sí. Bueno, pues ahí está el asunto. Te agradezco mucho el reporte. Pendientes, Leonardo, muy buena noche. Y yo ante estos temas tan delicados creo que debería haber una respuesta de Estado. Entiendo que la lógica política sea la que prevalece en este país y la respuesta inmediata sea hablar de García Luna y de todo lo demás, pero en modo alguno se puede minimizar el tema. Voy a ir a Zacatecas en un momento con Omar Hernández, pero lo que está ahora viviendo Cuitláhuac y lo que vive David Monreal, pues son, digamos, desafíos en toda la línea a su autoridad. En el caso de Zacatecas, creo yo que es un aviso a Palacio de Gobierno en Zacatecas y a Palacio Nacional también, porque no hay manera de que no acusen recepción de eso. Y creo que la lectura que deberían hacer es, más allá del resorte político comunicativo normal, y entonces tratar de desplazar la atención hacia cosas que ocurrieron en el pasado, que no por ello, no es que no sean graves, pero son 2 temas diferentes. Es como decir, oiga, la pandemia que hoy tenemos, sí, pero la que tuvimos hace 2 años, o la de H1N1, no, pero ahora tenemos Omicron. Y el Omicron es el que tienen Veracruz y Zacatecas. Yo creo que hay que hacer reflexiones como las que hace hoy Carrillo Lea, que por cierto le mando un gran abrazo, mi general. Leo hoy el texto que escribe de la Guardia Nacional, donde recuerda el anhelo que este país ha tenido por tener una policía, en este caso se llama Guardia Nacional. Él recuerda desde el momento en que se planteó efectivamente el proyecto a Salinas de Gortari, cómo ha venido efectivamente, pues cambiando. Hoy en día, la Guardia Nacional es nuestra mejor apuesta como país. No hay proyecto nacional, presente ni futuro, que no pase por consolidar a la Guardia Nacional. Y esto es la capacidad que debe tener el Estado de disuadir.
Porque lo que le está ocurriendo a David Monreal ahora es que su policía pues la toman por el pito del sereno, ¿no? Es decir, no impresiona a nadie. Pero cuando te van y te depositan 10 cadáveres frente al Palacio de Gobierno, te están diciendo, tampoco me impresionan los federales, ¿eh? Ya sabemos que en el pasado ha habido grupos delincuenciales que han confrontado directamente al ejército y a la Guardia Nacional, pero el mensaje que debe mandar el gobierno a través del reforzamiento de la Guardia Nacional es, con la Guardia Nacional no te metas, ¿eh? O sea, tú no puedes. Ningún grupo delincuencial debería sentirse suficientemente empoderado para defender al gobierno, para desafiar al gobierno federal. Por tanto, regreso al texto de Carrillo Lea, dice, la Guardia Nacional es una institución del Estado que como pocas es indispensable para todo proyecto de nación que por décadas ha quedado en intenciones. Hoy existe, irreversible, pero requiere de grandes dotes en su dirección y una gran comprensión y apoyo de las secretarías matrices de la comunidad nacional. Hoy es fácil demandarle más, ojalá que en el futuro no pensemos en lo que no se le dio. Yo creo que es momento de reforzar ese cuerpo y también hacer que los gobernadores, Monreal, Cuitláhuac, la gobernadora Salgado, no, incluso la gobernadora de la capital, que cada vez que requiere, tiene el apoyo de la Guardia Nacional, decir, oiga, pues desarrollen sus propias capacidades, para eso gobiernan sus entidades. Es decir, forzarlos a que eso ocurra al mismo tiempo que refuerzas tu Guardia Nacional. Yo creo que el futuro de este país pasa, en materia de seguridad, pasa por esto. Y yo esperaría una respuesta de Estado, mucho más que la típica respuesta política de si García Luna o Felipe Calderón. Como digo, no es que ese tema esté totalmente cerrado, pero pues ocurrió ya hace bastantes años como para que expliquen la tormenta que hoy tenemos en estas dos entidades. Por cierto, voy a Zacatecas para preguntarle a Omar Hernández si ya sabemos algo de la identidad de las 10 personas que aparecieron en el Mazda y si hay o no detenidos. Omar, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y es que una de las problemáticas más fuertes que se atraviesa en Zacatecas también es el hermetismo del gobierno. Este viernes ninguna autoridad, ni el gobernador, ni el fiscal, ni autoridad alguna se han pronunciado al respecto, por lo que ha quedado en el vacío de quiénes fueron los responsables, los detenidos. Ayer el fiscal y el gobernador anunciaban casi con alegría, con bombo y platillo, que ya se habían detenido en un operativo en Guadalupe a los responsables, pero ni se informaron ni el número, ni los orígenes, ni a dónde pertenecían. Es decir, hay un hermetismo total en este sentido. Se ha logrado ya la identificación, nos comentaron fuentes al interior de la Fiscalía, porque te repito, de manera oficial no se puede obtener ninguna información, que ya completaron el día de hoy las necropsias. Hay 5 cadáveres completamente identificados, 4 de ellos a través de los sistemas automatizados de las huellas dactilares. Se trata de un hombre y 4 mujeres. Una quinta víctima también ya fue identificada, pero ella por sus padres. Le estaban buscando desde el miércoles que desapareció. Fueron al Instituto de Ciencias Forenses y se dieron cuenta que era una de las víctimas, una jovencita de 20 años que tenía su residencia en la capital de Zacatecas. A todas las personas identificadas, la Fiscalía las ha señalado como con antecedentes penales, ya sea por narcomenudeo o por robo calificado, y esa es la situación en la que se vive el estado de Zacatecas, que a final de cuentas sí ha tenido una reducción en cuanto a los homicidios, pero la percepción ciudadana sigue siendo de miedo y de temor al salir a las calles. El reporte. Bueno, pues inquietante y nos seguimos informando. Gracias, Omar. Estamos al pendiente. Buenas noches. Saludos pendientes de ese tema. Como le digo, es un desafío en toda la línea al gobierno de Monreal y al gobierno federal. Saludo ahora a la senadora Harp, Susana Harp. Senadora, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, Leonardo, muchas gracias. Buenas noches. Pues yo en todas las quinielas políticas, y mire que he seguido parte de la lógica de Oaxaca, me ubicaban a usted como la preferida. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? En fin, cuéntenos qué ha ocurrido en el proceso de selección de candidatos de su partido. Pues en efecto, estuve 6 meses de puntera en diferentes encuestadoras y yo les creía, Leonardo, porque yo no pagué absolutamente ninguna encuesta. Entonces, ¿por qué no creerle a los datos que yo estaba mirando? Y pues cuando salía a las comunidades había una lógica con respecto a lo que yo escuchaba y a la cercanía de las personas. Y bueno, pues nada, lo que vivimos fue que el 22 de diciembre nos citan para
ya definir quiénes van por candidato o candidata de cada estado. Se hace toda una presentación, fue larguísima, nos especificaron que se escogería un hombre y una mujer de cada estado, lo cual no implicaría nada más que iban a seleccionar a quien tuviera mejor posicionamiento, hombre y mujer de cada uno, y que hasta el final se aplicaría la paridad de género. La madrugada ya del 23, pues pasa primero Oaxaca, y entonces lo que se explica es que la paridad de género solamente se va a aplicar en los 3 estados de la República donde el Morena tiene menor competitividad. Y eso es lo que hacen, y yo pues lo único que hice fue esperar a que terminara de hablar todo el mundo. En ese momento yo les dije a Mario Delgado y al resto de la mesa que yo no estaba de acuerdo con esa aplicación a modo de la paridad de género, y que por supuesto que iba yo a impugnar la manera en la que habían aplicado la paridad de género. Y me quedo con esa, Leonardo. Ya hoy hubo ya se manifestó la Comisión de Honor y Justicia, que fue ante el órgano interno al que hicimos esta impugnación, y ni siquiera quisieron abrir, ¿no?, nuestra carpeta para analizar. Simple y sencillamente, literalmente fue carpetazo antes de abrirla. Así es que pues nos vamos a la sala superior, y ahí sí vamos a mostrar mucho más pues este empate técnico, que yo no lo quise abrir dentro de la Comisión de Honor y Justicia porque iba a ser como mucho más compleja la revisión del propio proceso. Yo quería quedar solamente en el tema de la no aplicación de paridad de género y menos de igualdad sustantiva, pero pues en vista de que ni siquiera se dignaron a revisar los documentos ni abrir la impugnación, pues vamos a ir por diferentes líneas ya a la sala superior, Ya, oiga, porque digo, no tiene nada que ver un caso con el otro, pero en Aguascalientes, donde gana un varón, ponen una mujer, y usted, que tenía pues todas las cartas a favor, hubiese podido resolver simplemente, digamos, haciendo un intercambio Aguascalientes por Oaxaca y tener resuelto el tema. Pero se ve que pues los poderes locales pesan, y pesan mucho, senadora. Pues sí, no, fíjate que también fue con Durango, ¿no?, que precisamente nos enteramos el día 26, donde yo ya había metido la impugnación, me estaba regresando a Oaxaca por carretera, y de pronto me contacta el equipo de Maqui Ortiz. Maqui Ortiz me comenta que en la página de Morena encuentran que ya había un documento, incluso publicado en la propia página, donde desde el día 18 de diciembre pues ya había candidato en Oaxaca, que por supuesto era quien habían seleccionado teóricamente después de horas y horas y horas que estuvimos, 22 y 23 de la madrugada, y exactamente está el nombre de la mujer para Durango que se había seleccionado con el mismo día 18, cuando el 18 todavía en teoría se estaban haciendo el levantamiento de las encuestas en Durango. En Oaxaca ya habían terminado. Entonces pues ahora sí vamos a presentar esto. Y también, Leonardo, que técnicamente pues yo estoy empatada, y ya nos vamos a analizar, porque pues las estadísticas se pueden analizar desde muchos puntos, desde muchas ópticas, muchas interpretaciones diferentes. Insisto, yo ni siquiera me quise meter ese tema, porque como quedaron, a pesar de que por supuesto yo no estaba conforme con ese resultado, pero como me las presentaron, quedé como la segunda mujer más competitiva de los 6 estados. La primera fue la compañera de Quintana Roo, Mara Lezama, y yo quedé en segundo lugar. Entonces dije, bueno, pues ni modo, voy a entrar por paridad de género, que no me encanta la idea de que solamente sea por eso, porque me parece que ahí está el trabajo. Habían 6 meses contundentes de estar arriba en las encuestas, pero dije, bueno, ni modo, el tema es trabajar por nuestra tierra. Yo sigo impresionado después de haber oído a Biden decir que pues en ningún otro momento como el actual se disputa tanto el debate de la democracia frente a modelos autoritarios. Obviamente centró su discurso en Trump, pero habló también de los modelos autoritarios imperantes en Asia. Hoy el despliegue de poder de Rusia en Kazajistán es impresionante. 75 aviones mandó el Ministerio de Defensa ruso, y mandó pues 2.500 soldados Putin para apoyar a su colega Tokayev, que es ahora el hombre fuerte de Kazajistán. Y bueno, pues el argumento es que van a someter, es una revuelta de gente que está protestando por el incremento de los precios del gas. Escuchaba
a la colega Ockman explicar que en Kazajistán, pues la mayor parte de los vehículos se mueven con gas, una potencia en esa materia. No me extiendo en el asunto, pues la gente protestó por el incremento del precio y los han llamado bandidos y terroristas. Nos ha tocado, dijo Tokayev, lidiar con esos terroristas entrenados, por lo tanto es necesario abatirlos y esto se va a hacer dentro de poco. La amenaza directa de Tokayev es disparar sin previo aviso contra los manifestantes, o se rinden o los mato. Ese es el lenguaje que se utiliza en Asia Central, apadrinado por Rusia. Yo le recomiendo vivamente, porque para formarse un criterio hay que oír distintas voces, que vea RT en español, que además es una cadena de noticias que está en todos los sistemas de cable, y vea las coberturas, en qué términos se refieren a la gente que está protestando, y además hablan así como si fuera una cosa heroica. Supongo que en el 68, en la primavera de Praga y todo eso, así hablaba Moscú. A mí no me tocó eso, pero un lenguaje que aterra, es decir, los matan ya no en caliente, ¿no? Los matan sin previo aviso y son unos delincuentes y bandidos. Bueno, pues ese es el lenguaje que se está utilizando en Asia Central y en este caso con la connivencia y la participación directa de Vladimir Putin. Tomamos pues buena nota de lo que está ocurriendo en aquella parte del mundo. Saludo ahora a Adelfo Regino, él es el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Adelfo, feliz año. Muy buenas noches, mi estimado Leonardo. Feliz año 2022 y es para mí un honor saludarte esta noche a ti y a tu amable auditorio en Radio Fórmula. El honor es todo mío. Una de las cosas que yo más valoro de mi país, además de la diversidad natural, del capital natural que tenemos, es la diversidad cultural que tiene este país. Y una de sus expresiones vivas y más elocuentes son las lenguas. Veo con preocupación, Adelfo, que hay pues voluntad de disolver el INALI e integrarlo todo en el INPI. Yo te ruego que le cuentes al auditorio en qué consiste el proyecto, si es viable o no y en qué situación está. Adelante, por favor. Pues muchas gracias, estimado Leonardo, por esta oportunidad de platicar, de dialogar contigo y en efecto, los mexicanos tenemos que estar orgullosos por esta diversidad cultural, étnica y sobre todo lingüística que hay en nuestro país, representada en las más de 68 culturas, pueblos y lenguas que se hablan a lo largo y ancho del territorio nacional. Creo que los mexicanos tenemos que estar orgullosos por esta diversidad étnica, cultural y lingüística. Eso es el primer apunte que yo haría esta noche. Y con relación a la pregunta que me haces, pues en efecto, como se ha mencionado en la opinión pública, hay en curso un conjunto de reformas de carácter administrativo a nivel de la administración pública federal, y en este caso en concreto en el tema del INALI y en el caso del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pues ahí también se ha dicho que hay un proyecto de fusión derivado fundamentalmente de que el señor presidente de la República, pues ha planteado que todas las políticas públicas relativas a los pueblos indígenas pues se concentren y se vean de una manera integral a partir de una sola institución. Ese es el propósito que ha planteado el presidente. Sin embargo, es importante decirlo, Leonardo, aún no se ha enviado la iniciativa. Esta es una idea pues que se ha planteado desde la Presidencia de la República. Sin embargo, la iniciativa pues aún no ha sido enviada y esta seguramente, si se envía, pues será debidamente analizado por el Honorable Congreso de la Unión y esta será la instancia que tome una decisión en la materia. Eso es lo que tenemos y ese sería mi punto de vista, estimado Leonardo. Pues sí, yo creo que es muy prudente. Además, habría que escuchar a las propias comunidades, empezando por la comunidad especializada, ¿no? Filólogos, toda la gente que está en esto. A veces no nos damos cuenta, hoy así escarnio cuando se hablaba del presupuesto del INE que gastaban hasta en traductores. Pues muchas cosas que se han progresado en este país es que haya documentos electorales en las distintas lenguas que se hablan en este país y para eso hace falta traductores. Por tanto, creo muy sensato, Adelfo, el
que se pregunte a los especialistas en el tema y a las propias comunidades cuál es la mejor manera de tutelar ese patrimonio que no solo es de ellos, es de todos los mexicanos. Sí, así es. En una democracia, Leonardo, tenemos que escuchar todas las voces, todas las opiniones. Es muy importante, como tú lo apuntas, escuchar la voz de los propios pueblos, la voz de los especialistas en la materia, porque al final del día de lo que se trata es que podamos fortalecer la presencia viva y activa de cada una de las 78 lenguas indígenas que se hablan en nuestro país, en particular poner un especial énfasis en aquellas lenguas que lamentablemente están en peligro de desaparición. Entonces, creo que el objetivo supremo es este. Hay lenguas, Adelfo, que hablan 14 personas, ¿no? Y nuestra obligación es conservarlas para que otras generaciones puedan efectivamente disfrutar de esa riqueza. Sí, tenemos lenguas como el quiligua, como el paypay, como el cucapá, algunas de estas lenguas que se hablan en el norte de nuestro país, que están en alto riesgo de desaparición, y ahí es donde tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos y todos nuestros objetivos. Y por eso también el señor presidente de la República ha planteado la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, eso por un lado, a efecto de poder formar a profesionistas, formar a nuestra gente para que se pueda rescatar, revitalizar las 68 lenguas indígenas de nuestro país. Ese será el objetivo de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, que tendrá su sede en la comunidad de Milpalta, que es el corazón de la resistencia lingüística en la Ciudad de México, en el Valle del Anáhuac. Y también hemos nosotros anunciado un fondo de por lo menos 100 millones de pesos para financiar proyectos que tengan como objetivo el fortalecimiento, el rescate, la revitalización y el desarrollo de las 68 lenguas indígenas de México. Son algunas de las acciones que estaremos emprendiendo en estos primeros meses de este año 2022. Esperamos pues que contribuya a engrandecer nuestras lenguas indígenas. Hay que darle, sí, brillo y esplendor. Pues, Adelfo, pendientes estamos de toda esa discusión. Te agradezco mucho la entrevista y te deseo lo mejor para este año. Muchísimas gracias, Leonardo, y siempre estaremos atentos y pendientes a continuar con este diálogo a través del prestigiado medio de información en el que ahora tenemos la oportunidad de platicar. Muchísimas gracias. Gracias. Y te deseo un feliz año 2022. Lo mismo, y pensar en esta enorme riqueza que tenemos en el país y la responsabilidad que tenemos todos. Yo creo que estar pensando en ahorrar dinero o en tratar de adivinar ahí en estructuras innovadoras, hay que cuidar mucho lo que tenemos. Una de ellas es la diversidad lingüística. Bueno, veo con preocupación, Estados Unidos reporta hoy 850,000 contagios y 2,000 muertes, una situación pues ciertamente inquietante. México ya rebasó la terrorífica cifra de 300,000 personas muertas por COVID. Cuídese de verdad muchísimo. Raimundo Elizalde, Monterrey, te saludo. Muy buenas noches, doctor. Le saludo con mucho gusto, informarle lo que ha ocurrido en las últimas horas, y es que poco después de las 2:30 de la tarde se presentó disturbios al interior del Cerezo de Apodaca, de este centro penitenciario de alto riesgo, y es que ya había sido prácticamente anunciado por un grupo de reos que querían tomar el poder de este centro penitenciario. Recordemos que hace algunos meses se cambió el mando de los distintos centros que hay en el estado de Nuevo León. Uno de ellos es el de aquí, del municipio de Apodaca. Indica el secretario de Seguridad del Estado de Nuevo León, Aldo Fassi, que todo habría nacido, doctor, por una aparente extorsión entre reos. Aparentemente esa es la situación que origina esta disputa, esta pelea entre ellos, que deriva en la cifra que nos han dado en el último corte: 21 reos, 21 internos lesionados luego de esta disputa. Indican que no es un motín. Le comento también que además de esas personas lesionadas que fueron atendidas y trasladadas a distintos hospitales por distintos cuerpos de auxilio que se sumaron en este punto, también hay que sumar los lesionados al exterior de este penal de Apodaca. Y es que le informo que en este punto del municipio de Apodaca se hicieron presentes decenas y decenas de familiares de los internos de este penal de Apodaca. Cuando vieron que ingresaban los camiones
para un probable traslado de internos, bueno, se hizo un problema muy grande donde incluso se lanzaron a golpes y lanzar algunos proyectiles los ciudadanos contra los efectivos estatales. En ese momento llega el grupo antimotín. Cuando ingresa uno de los camiones de traslado, pues bueno, le comento que uno de los portones cae encima de un grupo de personas, entre ellos deja 4 personas lesionadas, 2 reporteros de distintos medios de comunicación y también 2 familiares de internos. Así que es el saldo al momento que arroja, doctor. 21 internos lesionados y bueno, 4 personas al exterior del penal también con heridas. Muy bien. Muchas gracias, Raimundo, por el reporte. Pendientes de ese tema, en las últimas 24 horas, 168 defunciones en México por COVID y 28,000 nuevos casos. Así es que siguen los contagios. Me enlazo nuevamente con Jorge Becerril, quien nos ha estado ayudando a documentar la situación caótica que ha vivido el aeropuerto el día de hoy. Jorge, buenas noches nuevamente. Gracias, Leonardo Curcio, mucho gusto saludarte. Y se ha otra vez duplicado y tal vez triplicado estas enormes filas después de un leve descenso de todo el aforo de viajeros en los check-ins, principalmente de Aeroméxico, SkyTeam. Me acerco a un querido amigo de origen colombiano. ¿Tu nombre, hermano? Edgar Trilleras. Gracias, Edgar. ¿Qué ha sucedido? Veo molestia por parte de ustedes. Por supuesto, muchos paisanos mexicanos, pero también extranjeros que lamentablemente han sufrido, por este COVID, los problemas a través de Aeroméxico. No, realmente estamos muy molestos porque llevamos desde las 3 de la mañana, hora local, buscando una reacomodación de vuelo. Nos mandan para un lado, para el otro, nos hacen esperar. Si nos van a cancelar el vuelo, díganos a tiempo, pero no nos hagan esperar sentados en una sala, aguantando hambre, frío, de incertidumbre, sin saber qué vamos a hacer. Realmente estamos muy molestos. Tenemos adultos mayores, tenemos niños y andamos con ellos para arriba y para abajo, para el baño, por aquí, y no sabemos qué hacer realmente. Molestos. Aeroméxico no les ha dicho nada. No nos ha dicho nada y mire, en este momento estoy desde las 4 de la tarde pegado aquí al radio, al celular, perdón, y estoy que llame y no contestan. Esa grabación es de Aeroméxico. De Aeroméxico y no contestan. ¿A dónde van a volar? ¿A Bogotá? Pues vamos para Bogotá, sí señor. Así es que que responda Aeroméxico sería llamado. Estamos en eso, estamos que respondan y que por favor, nosotros somos personas, ciudadanos, necesitamos que nos den un trato digno y que nos responda porque realmente estamos viendo muy afectados con este problema. Te agradezco y espero que sea resuelto el problema para ustedes y que puedan volar rápidamente a Bogotá, Colombia. Muchas gracias. Muy gentil, gracias. Bueno, uno de tantos viajeros molestos, Leonardo, de que no responde Aeroméxico, de que está sobrepasado, por supuesto, el atender a miles de personas que están en esta Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero no nada más México ha sido quien está afectado en materia de aviación, todo el mundo está afectado por esta variante Omicron de COVID-19 y es lo que ha afectado al 10% de la gente que trabaja para Aeroméxico, a los sobrecargos, a los pilotos, a la gente de los check-ins y por supuesto también, están retrasando y cancelando todos estos vuelos a falta de pilotos, a falta de sobrecargos, así es que continúan las largas y enormes filas y por supuesto también los más de 50 vuelos cancelados por parte de Aeroméxico. Lo que está sucediendo, Leonardo, en esa Terminal 2. Jorge, muy agradecido por la colaboración. Te mando un abrazo. Una más fuerte de regreso. Muchas gracias. Gracias, Jorge Becerril. Y solo falta que nos salgan, déjenme decirlo en argentino, con la pavada de que no contestan el teléfono por el COVID, ¿no? Dicen, es que, yo supongo que podría la gente contestar, ¿no? Y decir, oye, si no podemos atenderlos ahí porque estamos en confinamiento, pues me pones a toda la gente a contestar el teléfono y ya, a los mexicanos estamos acostumbrados a que nos traten así, ¿no? Pero decir, oiga, los pasajeros colombianos, decirles por lo menos a qué horas van a salir, ¿no? O el teléfono tampoco lo pueden contestar por las cuestiones de COVID. La verdad es que me parece absolutamente increíble, aunque no tanto, porque sabemos el desorden y la forma en que se manejan, ¿no?, las compañías. En este caso estamos ante una crisis, pero una desatención y un descuido con los ciudadanos. Y no hay gobierno que les diga, porque son concesiones,
que les diga, señores, no pueden tratar así a la gente, ¿no? Me veo al procurador muy preocupado, el procurador del consumidor, por si subían o no con maleta. Pues esto es un atropello a los derechos de la gente que la están dejando ahí y no les dicen ni cuándo se van a ir, ni les contestan el teléfono. Bueno, dejo ese asunto, le comento que el presidente de Argentina recibió hoy de manos de Marcelo Ebrard la batuta, la estafeta para la conducción de CELAC, esta pues importante organización de estados latinoamericanos y del Caribe. Ahora tendrá la presidencia argentina después de 2 mandatos consecutivos por parte de México. Y bueno, pues con esto nos vamos. Yo quiero pedirle que se cuide y se cuide muchísimo. Ahí están los datos de contagios el día de hoy, aunque digan que estamos en semáforo verde, pues ahí tiene usted la crisis en la aviación civil, lo cual demuestra que pues, muy bien no están las cosas, los contagios están ahí y están generando muchos problemas. Cuídese muchísimo, seamos muy prudentes todos, manteniendo la sana distancia ahí donde se puede, haciendo nuestras actividades, pero con enorme cautela, y sea rabiosamente feliz, se lo merece.